Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos sobre el humor. Recuerda que si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte, darle a la campanita para no perderte ninguno de los videos, además de suscribirte a Patreon para tener contenido totalmente exclusivo, supervisiones y estar tú y yo un poco más cerca. Ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un texto de Freud de 1927 titulado El humor. Como saben muchos de ustedes, Freud justo en 1905 hace un gran texto que se titula El chiste y su relación con el inconsciente. Y ese texto es imperdible. De una vez se los digo, y si quieren que alguna vez lo trabajemos, bueno, déjenlo en los comentarios o vayan a Patreon, pídanlo por ahí y seguramente lo haremos, ¿no? Bueno, Freud previamente habla del chiste, ¿no? De un poco del humor, sí, pero justo habló desde un punto de vista económico acerca del humor. En este texto nos va a hablar justo como de las ganancias de placer humorístico que provienen del ahorro del gasto de sentimientos, ¿no? El proceso humorístico, nos menciona Freud, puede consumarse de dos maneras, ¿no? La primera, voy a contárselas un poco, la primera es de uno mismo haciendo humor de uno mismo, ¿no? La primera forma de humor, menciona Freud, es reírse de uno mismo, básicamente, ¿no? Uno ser el que toma la actitud humorística. Entonces ya tenemos esta gente que se hace la graciosa con uno mismo, ¿no? Es decir, que se cae, que habla de uno, ya ven los estandoperos, ¿no? Que hablan de su vida, y es que a mí me pasó esto y esto y esto. Entonces, esa es una forma de humor. La segunda forma de humor será, voy a decirlo así, como proyectando, poniendo afuera, mejor dicho, más allá de una proyección, poniendo afuera, es decir, como en cierto tipo de personas, ¿no? Personas reales o inventadas, algo humorístico, ¿no? Ahí tenemos justamente un poco, no siempre, pero un poco los chistes, ¿no? Poniendo a cierto tipo de personas con actitudes humorísticas. Las personas de tal forma hacen esto y entonces podemos hacer un chiste de ello, ¿no? Estos chistes que tenemos aquí en México de va un mexicano, un francés, un argentino y un americano y pasa tal cosa, ¿no? No voy a contar ningún chiste por acá porque no es el lugar y y tampoco va de eso el video, ¿no? Pero a lo que me refiero es como un poco más una cuestión estereotipada, porque de alguna forma lo es, ¿no? Entonces, las dos formas humorísticas que propone Freud en este texto son esas dos, ¿no? O reírme de mí mismo, hacer de mí un chiste, o, luego tengo que decir así, como estereotipar la conducta de alguien y volverla humorística, ¿no? De un grupo de personas o de tanto personas reales o inventadas, como menciona en el texto Freud, ¿no? Entonces Freud nos dirá, resumiendo, entonces, uno puede dirigir la actitud humorística, no importa en qué consista ella, hacia su propia persona o hacia una persona ajena. Cabe suponer que brinda una ganancia de placer a quien lo hace y que al espectador no involucrado le corresponde una pareja ganancia de placer, ¿no? El que hace el chiste obtiene justo un placer, al igual que el que lo escucha, ¿no? El gasto de sentimiento ahorrado proviene del humor, no solo del que hace el chiste, sino también del oyente, o principalmente del oyente, ¿no? Es decir, el chiste es gracioso siempre y cuando, y obtiene la recompensa, ¿no? Ahorra ese placer, o genera ese placer, mejor dicho, gracias al oyente. Es decir, un chiste no es un chiste si no hay quien lo escuche. Uh-huh. Entonces, y un chiste no es un chiste si el que lo escucha no se ríe, ¿no? ¿No les ha pasado justamente alguna vez en una fiesta, en una reunión, ¿no? En donde ustedes cuentan algo que para ustedes es gracioso y de repente nadie se ríe, ¿no?
Lo podemos pensar incluso en cómo ha evolucionado la cuestión humorística en el mundo, ¿no? Lo que hoy nos parece gracioso no es lo mismo que antes parecía gracioso. Los chistes raciales, por ejemplo, en muchas ocasiones hoy en día ya no son graciosos para la mayoría de las personas, afortunadamente. Pero antes, si lo pensamos en los 50, en los 40, en los 30, todavía en los 20, muchísimo más, ese tipo de chistes probablemente era algo muy importante para la sociedad, ¿no? Y entonces podemos ir viendo cómo el chiste es un chiste gracias al oyente, ¿no? Entonces, conforme el oyente pueda reírse o no de ello, eso va a prevalecer como chiste y va a generar estas ganancias, tanto energéticas como placenteras, tanto al oyente como al que genera el chiste, ¿no? O la actitud humorística. Y ahí es como les contaba hace un momento, donde Freud dice: el proceso del humorista tiene que coincidir con el del oyente. Mejor dicho, el proceso que adviene en tiene que haber copiado al del humorista. Ahora bien, ¿cómo produce el humorista aquella actitud psíquica que le vuelve superfluo el desprendimiento de afecto que ocurre dinámicamente en la raíz de la actitud humorística? Y un poco a manera de respuesta dice: en el oyente solo cabe suponer un eco, ¿no? Una copia del proceso, de este proceso desconocido para el oyente, ¿no? El humor no tiene, solo menciona, algo deliberador como el chiste y como lo cómico, ¿no? Que es lo que trabaja en este texto de 1905 que les contaba, sino que también tiene algo de grandioso y patético. Rasgos estos que no se encuentran en otras dos clases de ganancia de placer derivadas de una actividad intelectual, ¿no? El yo rehúsa sentir las afrentas, menciona Freud, que ocasionan la realidad. Rehúsa dejarse constreñir al sufrimiento. Se empecina en que los traumas del mundo exterior no pueden tocarlo. Y aún muestra que solo son para él ocasiones de ganancia de placer. Este último rasgo es esencial para el humor, ¿no? Vamos a desmenuzar esto que menciona Freud. Freud dice que el yo se va a rehusar a los embates de la vida, ¿no? De la realidad, dice él. O sea, la vida, al fin y al cabo, no es un chiste, pero podemos hacer de ella uno. La vida, en realidad, está llena de cosas buenas y cosas malas, pero todo este tipo de cosas malas, todo este tipo de problemáticas que se presentan a lo largo de la vida, el yo va a utilizar el humor como para transformarlo a lo contrario, ¿no? Para poderlo hacer llevadero. Y fíjense que México justamente es uno de los países con más humoristas, ¿no? Con más cómicos que podíamos pensar. Incluso, como siempre se ha dicho, en México nos reímos hasta de la muerte, ¿no? Entonces, justo podríamos pensar que la comunidad mexicana lo que hace es tratar de afrontarse al mundo exterior desde otro punto, ¿no? No desde el punto, no quiero decir de la realidad, pero sí como este punto angustiante, sino que reduce la angustia que tiene sobre la vida a través del humor. El humor no solo sirve, como sí lo hace el chiste o lo cómico, a una cuestión de generación de placer, ¿no? Sino también a una reducción de la angustia, o también el chiste sirve para esta cuestión de estar al servicio de la agresión, ¿no? El humor, por ejemplo, entonces tendrá su diferencia en precisamente bajar la angustia que representa la vida, ¿no? El rechazo a la existencia de la realidad, ¿no? En donde el principio de placer entonces se va a imponer. Y ojo, no solo tiene que ver con la cuestión de la realidad, sino también Freud nos dice que el humor no solo sirve a eso, sino también a la cuestión del super-yo. Y menciona: obtenemos entonces un esclarecimiento dinámico de la actitud humorística cuando suponemos que consiste en que la persona del humorista debita el acento psíquico de su yo y lo traslada sobre su super-yo. A este super-yo, así hinchado, el yo puede parecerle diminuto, ¿no? Todos sus intereses desdeñables, y a raíz de esta nueva distribución de energía, el super-yo puede resultar fácil sofocar la posibilidad de la reacción del yo, perdón. Entonces, el humor va a servir justo como
este desahogue, para no ver tan grande el super yo, todas estas exigencias culturales y sociales acerca de lo que uno debería hacer, ¿no? Uno no debería reírse de ciertas cosas, uno no debería de verse de cierta manera, y lo que hace el humor es justamente reducir ese super yo. Y es por eso que se dice que no cualquiera puede reírse de sí mismo, ¿no? No cualquiera puede generar un chiste. Generalmente, encasillando un poco tal vez, justo la cuestión obsesiva no deja que las personas se puedan burlar de sí mismas porque ese super yo está totalmente inflado, como dice Freud, y entonces no permite que genere una cuestión humorística, ¿no? Por lo tanto, la neurosis obsesiva tendrá mayores dificultades para reírse de sí mismo, ¿no? O para generar un chiste. Y por último menciona: en todo lo demás tenemos noticias del superyo como el del amo severo. Salta una línea y dice: es cierto que el placer humorístico nunca alcanza la intensidad del que se obtiene en lo cómico o en el chiste. Nunca se desfoga en risa franca. También es verdad que el superyo, cuando produce la actitud humorística, no hace sino rechazar la realidad y servir a una ilusión. En efecto, la broma que constituye al humor no es lo esencial. Solo tiene el valor de una muestra. Lo esencial es el propósito que el humor realiza, ya sea firme en la persona propia o en una ajena. ¿Qué quiere decir? Véanlo. Ese es el mundo que parece tan peligroso. Un juego de niños. Bueno, nada más que para bromear sobre él, ¿no? Entonces, de esta forma, Freud nos dice que el humor nos ayuda, como he venido diciendo todo el video, a bajar la angustia del mundo, de la vida cotidiana, y no solo eso, sino también a bajar o a reducir la cuestión de la perspectiva superyoica, ¿no? Entonces, el humor justo tiene un sentido muy importante que, por un lado, tiene que ver con el espectador. Gracias al espectador algo puede ser humorístico, y por otro lado, nos sirve para reducir la angustia de la vida cotidiana. Bueno, espero les haya gustado el video de hoy. Les recuerdo que pueden suscribirse a Patreon, pueden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.